La coherencia interna es uno de los pilares más profundos del respeto humano, aunque rara vez se menciona de forma explícita. Nuestro cerebro está constantemente evaluando si lo que una persona dice coincide con lo que hace, si su lenguaje verbal se alinea con su tono emocional, si sus decisiones reflejan los valores que proclama. Cuando existe esa alineación, se genera una sensación de seguridad. Y la seguridad es una de las emociones que más respeto despierta. No porque impresione, sino porque tranquiliza. Estar cerca de alguien coherente reduce la incertidumbre, y el cerebro humano busca instintivamente aquello que le da estabilidad. Las personas incoherentes producen ruido emocional, prometen y no cumplen, defienden ideas que abandonan cuando les incomoda, cambian de opinión según quien esté delante. Todo eso activa una alarma interna en los demás. No siempre se expresa con palabras, pero se siente. En cambio, quien mantiene una línea clara, incluso cuando no es popular, transmite una fuerza silenciosa. No necesita justificarse constantemente, porque sabe quién es. Y cuando alguien sabe quién es, los demás lo perciben. La coherencia interna también está relacionada con la autoestima madura. No la autoestima inflada, sino esa que nace de conocerse profundamente. Cuando una persona actúa desde sus valores, aunque tenga miedo, aunque se equivoque, está enviando un mensaje muy potente: me hago responsable de mi vida. Ese mensaje genera respeto porque demuestra integridad. No perfección, integridad. El cerebro humano no busca personas perfectas, busca personas auténticas, previsibles emocionalmente, estables en su manera de actuar. Hay algo muy interesante desde la psicología. Las personas respetan más a quien no necesita agradar a todos, y eso solo es posible cuando existe coherencia interna. Quien vive intentando adaptarse a cada contexto pierde identidad, y sin identidad, no hay respeto. La coherencia actúa como un eje interno que mantiene a la persona firme, incluso cuando el entorno cambia. Por eso alguien que trata el 7 de enero como un día normal no lo hace por frialdad, sino porque su motivación no depende del estímulo externo. Depende de su estructura interna. Además, la coherencia reduce el estrés. Cuando lo que piensas, sientes y haces está alineado, el sistema nervioso se regula mejor. Hay menos conflicto interno, menos culpa, menos necesidad de explicar o defender cada decisión. Esa calma se percibe desde fuera. Las personas no siempre saben por qué confían en alguien coherente, pero lo hacen. Porque la coherencia transmite verdad. Y la verdad, aunque a veces incomode, siempre genera respeto. Vivir con coherencia no significa rigidez, significa flexibilidad con valores claros, adaptarse sin traicionarse, cambiar de opinión sin perder esencia, decir sí cuando es auténtico y no cuando es necesario. Esa forma de vivir construye una reputación invisible pero poderosa, una reputación que no se basa en palabras bonitas, sino en la repetición constante de actos alineados con lo que se cree, con lo que se siente y con lo que se elige cada día incluso cuando nadie está mirando. La calma emocional es una de las señales más claras de fortaleza psicológica, aunque muchas veces se confunda con pasividad o frialdad. En realidad, la calma no es ausencia de emoción, es capacidad de gestión. Es la habilidad de sentir sin desbordarse, de pensar antes de reaccionar, de elegir la respuesta en lugar del impulso. Desde la psicología sabemos que el cerebro interpreta la calma como control, y el control como seguridad. Por eso, las personas que no se alteran fácilmente generan respeto de forma natural, incluso en contextos de tensión. Cuando alguien pierde el control, eleva la voz o reacciona de manera exagerada, activa el sistema de alerta de los demás. El cerebro límbico se pone en guardia. Puede que esa persona tenga razón, pero su forma de expresarla resta autoridad. En cambio, quien mantiene un tono sereno incluso en el conflicto transmite un mensaje muy poderoso. No necesito imponerte nada para sostener mi postura. Esa serenidad no intimida, pero impone, no desde el miedo sino desde la estabilidad. La calma emocional está profundamente relacionada con el autoconocimiento. Nadie nace sabiendo regular sus emociones, se aprende observándose, aceptando los propios límites y entendiendo qué situaciones activan determinadas respuestas. Quien se conoce sabe cuándo parar, cuándo respirar, cuándo callar.
Y ese dominio interno se traduce en respeto externo, porque las personas confían más en quien no se deja arrastrar por cada estímulo, en quien no convierte cada desacuerdo en una batalla personal. Hay algo muy revelador en el comportamiento humano. En momentos de crisis, todos miran a la persona más calmada. No necesariamente a la más fuerte físicamente ni a la que habla más alto, sino a la que mantiene la claridad mental. Esa persona se convierte en referencia. La calma tiene un efecto contagioso sobre el sistema nervioso de los demás. Regula el ambiente, baja la tensión, ordena el caos. Y el cerebro humano recuerda quién fue capaz de sostener ese equilibrio. La calma también implica saber esperar. No responder inmediatamente a un mensaje que genera enfado. No reaccionar a una provocación. No justificar cada decisión. El silencio bien usado es una forma de autocontrol muy respetada. Desde fuera, se percibe como madurez emocional. Desde dentro es una forma de protección. Quien domina su tiempo y su reacción domina su energía. Y esa energía bien gestionada se nota. Además, la calma no significa ausencia de límites. Al contrario, una persona calmada puede ser muy firme. La diferencia es que no necesita dramatizar para ser clara. Puede decir no sin agresividad, marcar distancia sin culpa, expresar desacuerdo sin atacar. Esa combinación de serenidad y firmeza genera una autoridad silenciosa que no se discute, se acepta. Cultivar la calma emocional es un proceso. Requiere práctica, conciencia y paciencia. Implica aprender a respirar cuando el cuerpo quiere reaccionar, a observar los pensamientos sin dejarse dominar por ellos, a recordar que no todo merece una respuesta inmediata. Pero quienes desarrollan esta habilidad descubren algo esencial. Cuando tú estás en calma, los demás bajan la guardia. Y cuando los demás bajan la guardia, aparece el respeto auténtico. Ese que no depende del miedo ni de la aprobación, sino de la presencia estable de alguien que se gobierna a sí mismo incluso en los momentos más intensos. Los límites claros son una de las expresiones más sanas del amor propio, aunque muchas personas los confundan con egoísmo o dureza. Desde la psicología sabemos que el cerebro humano necesita estructura para sentirse seguro. Y los límites son precisamente eso, estructura emocional. Cuando una persona no tiene límites, se vuelve predecible en el peor sentido, siempre disponible, siempre adaptable, siempre sacrificándose. Al principio puede generar simpatía, pero con el tiempo pierde valor, no porque no sea buena persona, sino porque no se protege. Decir no es una habilidad emocional avanzada. Implica tolerar la incomodidad, gestionar la culpa y aceptar que no siempre se puede gustar a todos. Quien pone límites no busca conflicto, busca equilibrio. Y ese equilibrio es profundamente respetado. El cerebro interpreta los límites claros como una señal de autoconciencia. Es una forma silenciosa de decir: sé hasta dónde llego y hasta dónde no. Esa claridad evita malentendidos, resentimientos y relaciones desiguales. Cuando no ponemos límites, el cuerpo empieza a hablar. Aparece el cansancio crónico, la irritabilidad, la sensación de estar siendo usado. Y esa tensión interna se filtra en la forma de comunicarnos. Paradójicamente, intentar agradar a todos termina generando rechazo. En cambio, quien se respeta a sí mismo enseña a los demás cómo tratarlo, no con imposiciones, sino con coherencia. Un límite sostenido en el tiempo se convierte en una referencia estable para los demás. Los límites no tienen que ser agresivos para ser firmes. De hecho, los límites más respetados suelen expresarse con calma y consistencia. No hace falta dar largas explicaciones ni justificar cada decisión. Un no dicho con serenidad, repetido cuando es necesario, construye una imagen de solidez emocional. Las personas perciben rápidamente quién es manipulable y quién no, y no porque este último sea frío, sino porque tiene un centro claro. Desde la psicología relacional, los límites son esenciales para relaciones sanas. Sin ellos, se generan dinámicas de dependencia, de abuso emocional o de desgaste constante. Con ellos, se fomenta el respeto mutuo. Poner límites no rompe relaciones auténticas, las fortalece. Las que se rompen al poner límites suelen ser aquellas que se sostenían en el desequilibrio.
Y aceptar esa pérdida también es una forma de madurez emocional. Además, los límites protegen la identidad, permiten decir sí a lo que realmente importa y no a lo que drena energía. Cada vez que alguien traiciona sus propios límites por miedo al rechazo, debilita su autoestima. En cambio, cada vez que los respeta, incluso con miedo, la fortalece. Ese crecimiento interno se percibe desde fuera. Las personas no siempre saben explicar por qué respetan a alguien con límites claros, pero lo sienten. Vivir con límites implica responsabilidad. Responsabilidad sobre el propio tiempo, las propias emociones y las propias decisiones. Implica aceptar que no todo el mundo estará de acuerdo y que eso está bien. Porque el respeto no nace de la complacencia constante, nace de la claridad. Y cuando una persona se permite ser clara, honesta y coherente con sus límites, deja de vivir a la defensiva y empieza a relacionarse desde un lugar más sano, más libre y más digno, que transforma la forma en que el mundo responde ante ella. La atención plena es uno de los recursos psicológicos más escasos y valiosos de nuestro tiempo. Vivimos rodeados de estímulos, pantallas, notificaciones y prisas, y en medio de todo ese ruido, prestar atención real a otra persona se ha convertido en un acto extraordinario. Desde la psicología, sabemos que el cerebro humano interpreta la atención como reconocimiento. Cuando alguien te escucha de verdad, cuando no te interrumpe, cuando no mira el teléfono mientras hablas, tu sistema nervioso se relaja, te sientes visto. Y sentirse visto genera vínculo, confianza y respeto. Escuchar no es solo oír palabras, es captar emociones, silencios, matices. Es estar presente sin preparar mentalmente la respuesta. La mayoría de las personas escucha para contestar, no para comprender. En cambio, quien escucha con atención plena crea un espacio seguro. En ese espacio, el otro puede expresarse sin miedo a ser juzgado o minimizado. Esa capacidad convierte a quien escucha en una figura de referencia emocional. No porque dé consejos, sino porque sostiene. La atención plena también implica autocontrol. Requiere frenar el impulso de interrumpir, de opinar, de llevar la conversación hacia uno mismo. Y ese freno es una muestra clara de inteligencia emocional. El cerebro interpreta ese comportamiento como respeto hacia el otro y responde devolviendo respeto. Es una dinámica silenciosa, pero muy poderosa. Las personas recuerdan cómo las hiciste sentir mucho más que lo que les dijiste. Además, prestar atención plena no solo transforma las relaciones con los demás, sino también la relación con uno mismo. Cuando una persona está presente en lo que hace, comunica coherencia y seguridad. No va acelerada, no está dispersa, no transmite urgencia constante. Esa presencia calma el entorno. En reuniones, en conversaciones difíciles, en momentos de tensión, la persona atenta se convierte en un ancla. Su sola forma de estar regula el clima emocional. Hay algo profundamente humano en sentirse escuchado. Muchos conflictos no nacen de grandes desacuerdos, sino de la sensación de no ser tenidos en cuenta. Cuando alguien ofrece atención plena, desactiva defensas. No necesita convencer ni imponer. La escucha auténtica reduce la agresividad, baja el tono emocional y abre espacios de entendimiento. Por eso, las personas que saben escuchar suelen ser respetadas incluso cuando no siempre tienen la razón. La atención plena también implica presencia corporal. Mirar a los ojos, asentir, mantener una postura abierta. El cuerpo comunica tanto como las palabras. Cuando el cuerpo está presente, el mensaje es claro. Estoy aquí contigo. Ese mensaje tiene un impacto profundo en el cerebro del otro. Genera confianza y sensación de valor. Y donde hay valor, hay respeto. Practicar la atención plena es una elección consciente. Implica decidir estar donde estás, con quien estás, haciendo lo que estás haciendo. No es fácil, porque exige renunciar a la multitarea y al control. Pero quienes desarrollan esta habilidad descubren algo esencial. Cuando das atención, recibes respeto. No de forma inmediata ni forzada, sino como una consecuencia natural de haber ofrecido algo que hoy casi nadie ofrece. Presencia real.
Escucha sincera y un espacio emocional donde el otro puede ser sin prisas ni distracciones, creando relaciones más profundas y una imagen personal que deja huellas sin necesidad de palabras grandes ni gestos llamativos. La atención plena es uno de los recursos psicológicos más escasos y valiosos de nuestro tiempo. Vivimos rodeados de estímulos, pantallas, notificaciones y prisas, y en medio de todo ese ruido, prestar atención real a otra persona se ha convertido en un acto extraordinario. Desde la psicología sabemos que el cerebro humano interpreta la atención como reconocimiento. Cuando alguien te escucha de verdad, cuando no te interrumpe, cuando no mira el teléfono mientras hablas, tu sistema nervioso se relaja. Te sientes visto. Y sentirse visto genera vínculo, confianza y respeto. Escuchar no es solo oír palabras, es captar emociones, silencios, matices, es estar presente sin preparar mentalmente la respuesta. La mayoría de las personas escucha para contestar, no para comprender. En cambio, quien escucha con atención plena crea un espacio seguro. En ese espacio, el otro puede expresarse sin miedo a ser juzgado o minimizado. Esa capacidad convierte a quien escucha en una figura de referencia emocional. No porque dé consejos, sino porque sostiene. La atención plena también implica autocontrol. Requiere frenar el impulso de interrumpir, de opinar, de llevar la conversación hacia uno mismo. Y ese freno es una muestra clara de inteligencia emocional. El cerebro interpreta ese comportamiento como respeto hacia el otro, y responde devolviendo respeto. Es una dinámica silenciosa pero muy poderosa. Las personas recuerdan cómo las hiciste sentir mucho más que lo que les dijiste. Además, prestar atención plena no solo transforma las relaciones con los demás, sino también la relación con uno mismo. Cuando una persona está presente en lo que hace, comunica coherencia y seguridad. No va acelerada, no está dispersa, no transmite urgencia constante. Esa presencia calma el entorno. En reuniones, en conversaciones difíciles, en momentos de tensión, la persona atenta se convierte en un ancla. Su sola forma de estar regula el clima emocional. Hay algo profundamente humano en sentirse escuchado. Muchos conflictos no nacen de grandes desacuerdos, sino de la sensación de no ser tenidos en cuenta. Cuando alguien ofrece atención plena, desactiva defensas. No necesita convencer ni imponer. La escucha auténtica reduce la agresividad, baja el tono emocional y abre espacios de entendimiento. Por eso, las personas que saben escuchar suelen ser respetadas incluso cuando no siempre tienen la razón. La atención plena también implica presencia corporal. Mirar a los ojos, asentir, mantener una postura abierta. El cuerpo comunica tanto como las palabras. Cuando el cuerpo está presente, el mensaje es claro. Estoy aquí contigo. Ese mensaje tiene un impacto profundo en el cerebro del otro. Genera confianza y sensación de valor. Y donde hay valor, hay respeto. Practicar la atención plena es una elección consciente. Implica decidir estar donde estás, con quién estás, haciendo lo que estás haciendo. No es fácil, porque exige renunciar a la multitarea y al control. Pero quienes desarrollan esta habilidad descubren algo esencial. Cuando das atención, recibes respeto. No de forma inmediata ni forzada, sino como una consecuencia natural de haber ofrecido algo que hoy casi nadie ofrece. Presencia real, escucha sincera, y un espacio emocional donde el otro puede ser sin prisas ni distracciones, creando relaciones más profundas y una imagen personal que deja huellas sin necesidad de palabras grandes ni gestos llamativos. La disciplina silenciosa es una de las formas más poderosas y menos visibles de autoridad personal. No se anuncia, no se exhibe y no necesita reconocimiento externo. Es la capacidad de hacer lo que toca hacer, incluso cuando no hay aplausos, motivación ni testigos. Desde la psicología, el cerebro interpreta esta conducta como fiabilidad. Y la fiabilidad genera respeto, porque saber que alguien cumple, que se sostiene en el tiempo, que no depende del estado de ánimo, transmite una seguridad profunda. Vivimos en una cultura que glorifica la motivación momentánea y los grandes gestos, pero el cerebro humano confía más en la constancia que en el entusiasmo. La disciplina silenciosa no es rígida ni fría, es estable. Es levantarse aunque cueste, avanzar aunque no se vean resultados inmediatos, mantener compromisos incluso cuando nadie lo recuerda. Esa repetición diaria
crea una identidad sólida, y la identidad, cuando es coherente, se percibe desde fuera sin necesidad de explicaciones. Hay algo muy interesante en cómo los demás responden a la disciplina ajena. Al principio puede pasar desapercibido, no genera impacto inmediato, pero con el tiempo se vuelve incuestionable. Las personas empiezan a contar contigo, a confiar, a respetar tu palabra. No porque seas perfecto, sino porque eres constante. El cerebro humano valora profundamente a quien no promete en exceso, pero cumple lo que dice. Esa coherencia entre intención y acción construye credibilidad. La disciplina silenciosa también protege la autoestima. Cada vez que una persona cumple con lo que se propone, refuerza su autoimagen. No necesita validación externa porque sabe que se responde a sí mismo. Esa seguridad interna se transmite en la forma de hablar, de moverse, de decidir. Las personas perciben cuando alguien se gobierna desde dentro, y ese autogobierno genera una autoridad natural, tranquila, que no compite ni se impone. Además, la disciplina silenciosa enseña límites al entorno. Cuando alguien es constante con su tiempo, su trabajo y su energía, los demás aprenden a respetarlos. No porque lo exija, sino porque los protege con hechos. La psicología muestra que el respeto surge más fácilmente ante comportamientos sostenidos que ante discursos. Hacer, día tras día, crea una narrativa mucho más fuerte que decir. Esta forma de disciplina también implica saber renunciar. Renunciar a la gratificación inmediata, a la comodidad momentánea, a la excusa fácil. Implica elegir lo importante sobre lo urgente. Y esa elección constante moldea el carácter. El carácter no se construye en momentos extraordinarios, sino en decisiones pequeñas y repetidas. El cerebro humano reconoce ese patrón y lo asocia con liderazgo y solidez. La disciplina silenciosa no busca destacar, pero deja huella. No necesita ser vista para ser efectiva. Funciona incluso en soledad, y quizá ahí reside su mayor fuerza. Porque cuando una persona actúa con integridad aunque nadie mire, construye una base interna que no se quiebra con la opinión ajena. Esa estabilidad se percibe, se siente y se respeta, no de forma ruidosa, sino profunda, como todo lo que permanece en el tiempo y sostiene una vida coherente, firme y guiada por decisiones conscientes que se repiten cada día, sin necesidad de reconocimiento externo.